¿Cómo están? Buenas tardes, día domingo, el día que tenemos aquí en Red Social, aquí en la red, para analizar el país desde la perspectiva abierta, siempre abierta, de las redes sociales. Presento mi panel inestable de esta tarde. Comienzo con el señor Alejandro Guiller. Tiene derecho a hacer la primera pregunta. Carola, ¿estás embarazada? Absolutamente no. ¿No tiene un novio cubano? No. Menos mal. No, por favor, compañero. Por favor, ¿Qué la está nacionalización pasando de los aquí? recursos básicos. La pregunta clave de la semana, Alejandro Guiller. No puede ser. Bienvenido, Alejandro Guiller, tu casa, la red, candidato a senador, precandidato a senador por el Partido Radical Independiente, pero apoyado por los radicales en la segunda región. Esperamos que otros más se sumen. Apoyar. Acepto todo tipo Todos de los apoyo. apoyos. Muy bien. Seguimos con Max Pavés. ¿Cómo estás, Max Pavés? Abogado de la UDI, de Fundación Guzmán. Como dice el ministro, por Conchalí de la UDI. como dice el ministro de Salud, estupendo. Estupendo. Bienvenido este día domingo a Red Social, Max. Eduardo Vergara Oloparán, cientista político del mundo de oposición independiente hasta el día de hoy. Por ahora independiente. Bienvenido a Red Social. Gracias, Flecha. Cuando tú y yo hagamos un partido, seremos el partido el de los nuevo dos. liderazgo para este país. Seríamos un dúo. Luis Felipe San Martín, asesor de RN, cercano a Alaman, por supuesto, de la campaña. ¿Cómo está? Bienvenido, Luis Felipe, ex director del INJU. Así es, muy bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ya la presentó Alejandro Guiller. Carol Cariola, secretario general de las Juventudes Comunistas. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, Virgen Frey. y Feliz de casta. estar acá. Oye, ay, ¿qué está pasando aquí? Yo me siento absolutamente atacada. Creo que el machismo en este panel apunta. Eso no tiene nada de malo. El machismo en Así este la panel izquierda, apunta. así la izquierda en este No, país. imposible. Lo mío no fue ataque al revés. Una flor naranja en el pastizal. Sería esta conversación política, por favor. Te invitamos a sentarte acá. Jaime Belolio. También Tema Virgen Jaime y Castro. Belolio, secretario de la UDI. Ponga, por favor, la cuota cordura, ¿Qué dice la Jaime derecha Belolio. frente al machismo? No hay machismo en la Ya, sigamos hablando de mujeres. Arraigado en este sector. Les propongo comenzar hablando de mujeres. Michelle Bachelet dice que quiere cambiar la Constitución. ¿Cómo lo va a hacer? Todavía no se sabe, pero por lo menos está la intención. Veamos la nota y lo conversamos en el panel de Red Social. No han pasado 2 semanas desde su ingreso oficial a la carrera presidencial y la candidata Michelle Bachelet ya ha anunciado 2 importantes reformas si es que resulta electa. Una, la educación, y la otra, la reforma tributaria. Pero no solo eso, ella también se la juega por cambiar la actual constitución política, la que data de 1980, y así lo hizo saber en una entrevista que concedió al semanario The Clinic, donde manifestó que es necesario plantear una nueva constitución, pero sin entregar más detalles, como ha sido la tónica de sus propuestas. A la pregunta si será mediante una asamblea constituyente, ella dijo que habrá que ver el mejor mecanismo. Una propuesta que no dejó para nada indiferente al oficialismo. El propio ministro de Interior salió a defender la actual constitución. Creo que no es para nada necesaria, que lo único que va a hacer es concentrar y llevar el debate a temas estrictamente políticos. Es una constitución que ha sufrido distintas modificaciones, que el año 2005 fue firmada por el expresidente Lago, elogiada por el expresidente Lago, una constitución que es plenamente democrática. Si el ministro se opone al cambio de la constitución, hay otro que a pie juntillas la pretende cambiar si es presidente. Desde el comienzo de su campaña, Marco Enrique Sominami lo ha manifestado y su opción es mediante una asamblea constituyente. Pinochet construyó una casa donde no cabíamos todos, una casa que la pensó para él y un grupo de amigos, y esa es la Constitución. Esa casa es excluyente, esa casa es antigua y hay que construir una nueva casa. Eso es anormal. Y Andrés Chadwick propone una anormalidad, defiende una Constitución anormal. Él no es normal. La Asamblea Constituyente se define como el organismo compuesto por ciudadanos elegidos por la misma ciudadanía para dar forma a la organización política de la nación para crear y aprobar su constitución política. Es en este sentido que el candidato del Partido Progresista la defiende y la propone, ya que en 200 años que Chile tiene como república, el pueblo nunca ha participado directamente en la redacción de su constitución ni de sus leyes, como si lo han hecho otros países como Francia, Suiza, España, Portugal, México y Brasil, entre otros. Tras leer la entrevista de Bachelet, el candidato discrepa de sus propuestas, dice que están llenas de letra chica. Si ella está de acuerdo con todos los temas que hemos planteado, la pregunta es por qué el 2009 no renunció a la concertación. Si uno considera que hay que hacer asamblea constituyente, si uno considera que hay que hacer reforma tributaria, si uno considera que hay que avanzar, como ella dice, hacia la gratuidad, la pregunta es por qué siguen la concertación. Yo discrepo. Creo que los anuncios que ha hecho ella son, por supuesto, suman, pero están llenos de letra chica. Nos dijo un día sí a la gratuidad, al día siguiente dijo no a la gratuidad. Un día nos dijo sí a la reforma tributaria, después dijo convocaré una comisión para decirles cuánto voy a recaudar y cómo.
Nos dice ayer que quiere una nueva constitución, pero no asamblea constituyente. Pero este candidato no es el único que propone el cambio a la Constitución mediante una asamblea constituyente. El radical y postulante a la moneda José Antonio Gómez va por el mismo norte. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en cambiar la Constitución. El tema es cómo cambiamos esa Constitución. Nosotros estamos convencidos que cambiarla en el Parlamento o con comisiones, finalmente esa Constitución va a seguir siendo exactamente igual, con un pequeño maquillaje de cambio. En cambio, hemos señalado que es posible hacerlo democráticamente a través de una asamblea constituyente. Para el timonel radical, el hecho de que el país esté creciendo económicamente no significa necesariamente que esté bien y que por lo tanto no se necesita una nueva constitución como lo planteó Andrés Chadwick. Porque él tiene una visión institucional que es la que lo lleva a decir, mire, este país ha estado bien, no tenemos problemas, crecemos económicamente, estamos llegando a $18.000 per cápita, entonces, ¿para qué vamos a hacer un cambio institucional? Pero la verdad es otra. La verdad es que la mayoría de los chilenos, más del 80% gana 350.000 pesos, la mayoría de los chilenos no recibe el per cápita de los $18.000, la mayoría de los chilenos vive endeudados, tiene mala salud, mala educación. Una semana de anuncios presidenciales, una carrera al sillón de la moneda que se vuelve cada vez más entretenida y competitiva. Hay que reconocer que Andrés Chadwick tiene buenas frases, tiene buenos titulares. Una constitución alabada por Ricardo Lagos. Alejandro Guillar, ¿qué le parece el cambio de la constitución, el planteamiento de la candidata Bachelet? Bueno, y todo lo que ha ocurrido esta semana. O sea, para resumirlo, porque no vamos a tener tiempo de argumentar mucho, pero en lo grueso yo creo que la constitución del 80 surge en el concierto de Guerra Fría, un país dividido y bajo una dictadura militar. Eso no es democrática ni en su esencia. Si tú le buscas el ADN, no es democrática. Y yo creo que después de 30 y tantos años, el país está en condiciones de hacerse una constitución que represente a todos. A mí no me representa la del 80. Hemos vivido tratando de cambiarla y sigue siendo un engendro. Asumamos que el país merece una constitución democrática y que además tiene que ser elaborada democráticamente para que no se transforme en reunión de comités. ¿Tú dices en asambleas? No necesariamente, pero tiene que tener amplia participación. Muy bien. Max Pavés. Todos dicen que hay que cambiar la Constitución, pero nadie dice por qué está mala, salvo las falacias famosas, esto de que fue hecha por los militares, cosa que es mentira. Y segundo lugar, ¿por cuál hay que cambiarla? Yo quiero dar dos hechos nomás. Tomás Hirsch, candidato alguna vez del Partido Comunista al Partido Humanista, su franja electoral, ¿a quién se acuerda? La Constitución echándola a la basura. Creo que sacó 4%. Ricardo Lagos, el año 2005. Cadena nacional, todos los canales transmitiendo una ceremonia fantástica, el Patio de los Naranjos, diciendo, la frase está, búsquenla en internet, por fin tenemos una constitución democrática. Entonces, a mí, oponer hoy día la falacia de decir que hoy día hay gente excluida de la constitución política cuando se reformó antes de entrar en vigencia. Los grupos de oposición y del gobierno militar propusieron todas las reformas del 89 y después se ha reformado en innumerables ocasiones con los mecanismos institucionales que hay ahí. Y por demás lleva la firma de Ricardo Lagos y ya no lleva la firma de General Pinochet. Entonces, sostener que hoy día el país justifica pasar a llevar y superar la institucionalidad para dar una nueva constitución sin que nadie sepa por qué y por cuál, me parece que es uno más del ejercicio demagógico de los políticos que alguna vez fueron serios en este país. Eduardo Arevalo. Yo creo que la Constitución es como un neumático que ya no se puede seguir parchando y para avanzar hay que cambiarlo. Yo creo que necesariamente este debate no puede basarse en que tenemos que saber exactamente a qué Constitución queremos llegar, porque la razón por la cual quienes creemos que el país está preparado para una asamblea constituyente es exactamente eso, para definir qué constitución queremos. Creo que no es necesario que un país esté cayendo a pedazos para que tengamos que hacer una asamblea constituyente. Eso es una falacia, muy por el contrario. Creo que en un buen momento donde existe un debate vigoroso, donde existe un debate amplio, que podría ser mucho más amplio y tal como dices tú, que sí existen personas que se sienten discriminadas y alejadas por una constitución, es el momento propicio para que como país pensemos, porque Max, si es que todo el país piensa como tú, lo más probable es que si es que se hace una asamblea constituyente, la constitución va a quedar tal como tú la ves hoy en día. Pero si no nos sometemos a ese ejercicio, nunca lo vamos a saber. Creo que es un ejercicio que vale la pena hacer, creo que Chile lo merece y las carencias que tenemos hoy en día, dada una constitución que no nos representa, llama a que hagamos ese ejercicio sin tenerle miedo. No van a caer bombas atómicas del cielo ni tampoco vamos a terminar en un régimen liderado por misiles. Así que no te preocupes, que creo que la salud del país nos da esa oportunidad. Sí, pero en toda tu intervención reciente no dijiste
una sola pista de hacia dónde quieres llevarla. Porque no tengo por qué tenerla. Pero para eso es la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es la finalidad de una Asamblea Constituyente? No, por favor, si los dirigentes políticos... Si los dirigentes políticos... Es que mejor entonces no Felipe de San Martín. Pero si, a ver, tú perteneces hoy día, o llámalo como quiera, una élite política, un grupo, un grupete, o alguien que participa activamente en la actividad política y tiene acceso a personas influyentes que están discutiendo hoy día esto, que están impulsando esto en la calle, sobre todo. Si esas personas que hoy día son las que principalmente lo impulsan no saben hacia dónde quieren llegar, es el perfecto caldo cultivo por el populismo que hoy día ha inundado varios países de Latinoamérica y que hoy día por suerte no llegó a Chile. Yo creo que ahora sí está llegando después de la semana que vimos pasar en la Cámara. No, y hablando en serio, yo sí creo que es poco serio decir que queremos cambiar la Constitución pero no saber por qué la queremos cambiar. Y yo te doy al tiro ejemplos concretos. Podemos decir, por ejemplo, que queremos pasar de un régimen más presidencialista como el que tenemos a uno donde el Parlamento, por ejemplo, tenga mucho más poder. Podemos pasar de un sistema que hoy día tenemos una especie de proporcional corregido, que en algunos casos con el tema de la lista se parece más mayoritario, a un sistema plenamente mayoritario uninominal o a un sistema 100% proporcional. Ahí te estoy poniendo... Eso tiene que ver con el sistema electoral. No, pero eso es constitucional. Eso es materia constitucional. Materia, como hay muchas. Por supuesto, pero ahí yo te di dos ejemplos concretos, por ejemplo, de propuestas que en este momento la izquierda, que quiere cambiar a rajatabla la Constitución, puede decir y puede pronunciarse con respecto a lo que quiera. Pero mientras esas propuestas mínimas, yo te di dos propuestas que son muy básicas, que hay que tener claras, mientras esas dos propuestas no estén claras, es un eslogan. Sistema presidencialista y sistema electoral. ¿Por qué miedo a la democracia, por favor? ¿Por qué tenerle miedo a que la gente decida qué Constitución quiere? ¿Cuál es el temor? Yo quiero ver. Hay varias cosas. Yo creo que rescatando de los elementos de ambas partes, y ahí, bueno, creo que parte Alejandro diciendo algo que es fundamental y que tiene que ver con valorar cuál es cuál es el valor que tiene una Constitución que para mí no es legítima ni en contenido ni en forma. O sea, finalmente, cómo esta fue concebida, en el momento que fue concebida y por qué se ha mantenido. El que Ricardo Lagos en su momento le haya puesto la firma y le haya hecho algunos cambios, no significa que eso haya cambiado el concepto profundo de la Constitución que fue hecha en dictadura. Y yo creo que el que una Constitución haya sido hecha en dictadura, que jamás se le haya consultado a la ciudadanía, si quiere que la Constitución siga vigente o no, cuando ya estamos en un proceso de construcción de una verdadera democracia, que por lo demás esta misma Constitución lo impide. Recordemos que la Constitución amarra la cantidad de diputados que tenemos en el Parlamento, por lo tanto amarra el cambio del sistema electoral binominal. Tú vas con una cosa más de fondo que puntualmente articulado. Tú vas por el nacimiento, por la gestación que tuvo esta Constitución. Y por el fondo y por lo que contiene. O sea, esta es una Constitución que amarra un modelo político, un modelo económico, un modelo social, que finalmente está caracterizado por la forma electoral que tiene y que la amarra la Constitución. Yo decía, para poder cambiar el sistema electoral binominal hay que cambiar el número de diputados que hay en la Cámara, y eso no se puede porque constitucionalmente está amarrado, y para poder hacer cambio a la Constitución hay que tener quórum que no se alcanzan en el Congreso. Entonces, tenemos una Constitución que está absolutamente amarrada a un sistema que es antidemocrático y que hoy día no nos permite avanzar en consolidar una verdadera democracia. Oye, yo lo que quería decir es que la primera pregunta es para qué uno quiere una Constitución, o qué es, previamente, ¿qué es una Constitución? Y una manera de ponernos de acuerdo en que en unas simples mayorías van y cambian y arrasan con todo. Hoy día nosotros tenemos una Constitución, lo que pasa en otros países cuando todas las cosas que hemos hablado acá, el sistema electoral, la supermayoría, son cosas que existen en todos los países desarrollados. Y en los países bananeros no, las sacan y las cambian a su propio arbitrio para quedarse más en el poder, reelegirse, reelegirse o reelegirse. Entonces, la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, y aquí yo creo que hay una cuestión que es importante, que al menos se dice acá, dice Eduardo, que él se imagina una Asamblea Constituyente con gente como nosotros discutiendo. Hay otros que en la izquierda proponen Asamblea Constituyente y no se imaginan jamás que haya un tipo como Max Pavés o como yo adentro. Lo que quieren en el fondo de ellos ser dictadores y escribir la Constitución. Entonces, espérate un poco. Y finalmente, la actual Constitución está completa y totalmente validada por el ejercicio democrático de los últimos 20 años al menos. O sea, ya tiene la firma Ricardo Lagos. Los diputados que son electos bajo esa Constitución. Los partidos políticos, o al contrario, tendríamos que decir que los últimos 24 años de democracia han sido ilegítimos. Y por lo tanto, que todo lo que ha pasado en estos 24 años hay que tirarlo a la basura y hacer ¿qué? Fumar opio, como decían algunos. Alejandro pero, a ver, pongamos un poco de racionalidad. Aquí en Chile se da el absurdo al revés. Una minoría le impone a la mayoría cómo quiere vivir y eso es insostenible. Estás viendo los movimientos sociales, en las encuestas públicas. La ciudadanía quiere un ideal de vida y hay minorías en el Congreso que te dificultan y te impide todo cambio. ¿Por qué razón? Porque esa Constitución fue hecha en profeso
Es una constitución hecha ex profeso para mantener un modelo autoritario en una sociedad que inevitablemente iba a tratar de abrir espacio a la democracia. Pero acá en Santiago, bueno, lo tuyo también es opinión. Sí, no, por supuesto. Ahora, lo otro que yo quiero poner es un ejemplo concreto, la centralización del poder. Eso está desde la Constitución de 1833, que siempre se ha considerado un país centralizado. Y hoy día, una de las cosas que está brotando a fuerza es la descentralización del poder. Eso va contra el ADN de la Constitución del 80 y el pensamiento militar. Y lo que requerimos generar es una institucionalidad. ¿Hacerla más federal? No necesariamente, pero sí una Constitución donde las regiones generen sus propios mecanismos de poder, toma de decisiones, distribución del ingreso y que incluso temas como, por ejemplo, la política educacional tenga, de acuerdo a las características de cada región, particularidades que no aparecen en un modelo centralizado como tiene la Constitución del 80. Don Freddy, yo le quiero decir una cosa. Un poder presidencial. Yo le quiero decir una cosa. Aquí todo el mundo habla de la Constitución como si la Constitución fuera una proveedora de bienes y servicios, cosa que no es así. Es un garante. La Constitución chilena, que está validada por el ejercicio democrático, tiene por objeto ordenar la institucionalidad. Y yo quiero decir simplemente que a mí me parece... Insisten que la dictadura fue una democracia, a mí me parece impresentable sostener que esto es una necesidad. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque acá lo que está haciendo la izquierda, y este es el escenario de fondo, todos estamos hablando de esto porque la señora Bachelet lo dijo. ¿Y por qué la señora Bachelet lo dijo eso? Porque durante durante todos los años de la concertación, que ellos validaron la Constitución antes de su ejercicio, no se requería ese debate. Ahora, como saben que el país funciona bien, que hay economía, que hay pleno empleo, ¿dónde tiro la línea para poder provocar al adversario, que en este caso es la derecha, tirando la institucionalidad? El país funciona bien. Una desigualdad brutal. Cuando la clase media se echa sobre sus hombros el pago de los impuestos, lo que ganan más no pagan. ¿Dónde estás viendo un país que funciona bien? Alejandro, yo te agradezco. Yo le agradezco a don Alejandro, que sé que está en campaña, su indignación moral, pero usted debe saber que la Constitución política no tiene nada que ver con que haya más pobreza o menos pobreza. La gente que cae en la demagogia sostiene que si la Constitución se cambia, como lo dijo Marco Enríquez, a quien yo le reconozco su trabajo, pero esta vez lo dijo en un punto de prensa cuando nació la campaña, en este país la salud está mala porque no hay un derecho a la salud. Y eso es ignorancia y demagogia. Una pregunta, Eduardo. Como dice Maxi, en general la UDI y en general la derecha, ¿se validó la Constitución del 80 con la firma de Lagos en el 2005? Yo creo que no. Yo les dije que la Constitución de hoy en día es como un neumático que se ha parchado constantemente. La firma fue un parche, los cambios son un parche. Lo que necesitamos es un nuevo neumático para poder avanzar. Creo que las condiciones están... ¿Sabes por qué, Max? ¿Por qué? Porque hay quienes creemos que la gente sí puede tomar una decisión y quienes no tenemos miedo... Escúchame, no tenemos miedo que una nueva Constitución que aflore por el sentir popular, el sentir que se ha demostrado en las calles, que no es representado ni por los partidos políticos, ni por el Parlamento, y menos por las trancas que tiene la Constitución. Los invito a otro tema. Otra postura aflore. Para cerrar el tema de... Cerremos. Para cerrar el tema de Felipe. Sí, lo que pasa es que Alejandro menciona varias cosas que... A ver, yo admito, puede tener su opinión y pueden ser distintas, pero son cosas que no requieren cambiar la Constitución necesariamente para hacerlo. Nosotros podríamos avanzar, por ejemplo, o retroceder desde mi punto de vista en mayores impuestos, o podríamos avanzar en distintas reformas de la educación sin cambiar. Sí, por supuesto que se puede. Pero él mencionó cosas que son... Pero cuando la derecha tiene una minoría y tiene... Eduardo, pero por favor, Eduardo, déjame terminar. Entonces, Alejandro habla de cosas que son totalmente concretas. Por ejemplo, el sistema electoral. ¿Podemos llegar a un acuerdo del sistema electoral? No está en la Constitución, pues una ley especial electoral. Pero requiere reforma constitucional. Claro, para que vea la contradicción que tiene don Alejandro, porque si dice que no está en la Constitución se puede avanzar. Ahí te equivocaste. Pero el tema del federalismo, por ejemplo, el tema del régimen presidencialista, sí lo podemos, por ejemplo, abordar. Y son cosas concretas. Y yo lo que estoy tratando de valorar es que es lo poco que nos une en esta mesa, es que efectivamente hay ciertas cosas que queremos cambiar, que sí podríamos llegar a acuerdo, que no requieren una asamblea constituyente erigida en este clima de absoluto populismo que no requieren, y no todas las cosas requieren una constitución constitucional, o sea, requieren, una reforma constitucional completa. Y yo creo que en esa hay ciertas cosas que podemos avanzar sin reforma constitucional. Por ejemplo. Como por ejemplo el tema de los impuestos se puede discutir sin una reforma educacional, el tema de la educación se puede discutir sin reforma educacional. Muchachos, los invito a que la gente termine el debate en la casa para que pasemos a otro tema y le pongamos copy-paste a esto, ¿no? Copy-paste para acusar, copy-paste para defender. La polémica del copy-paste del Congreso lo analizamos aquí en Red Social. Continúa el revuelo en el ambiente político luego de descubrir un error en la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. El abogado de C, Jorge Correa Sutil, fue quien descubrió en el documento presentado por la oposición un artículo copiado de la frustrada acusación constitucional contra el exministro del Interior, Rodrigo Hinspeter.
Un error que no fue identificado por nadie de la Cámara de Diputados, ni del oficialismo, ni de la defensa de Beyer. Las acusaciones, a veces sin fundamentos o con graves errores a los ministros, también puede causar un grave daño. Tenemos que hacer nuevamente una autocrítica. No nos dimos cuenta nosotros en la Cámara de Diputados. Tampoco lo detectó la defensa del ministro Beyer. Barros hizo un alegato de 1 hora, media hora en la Cámara. No sacó ninguna vez este punto, ninguna. Por lo tanto, si hay un error, es un error absolutamente menor que no tiene nada que ver con el fondo. El presidente del Senado, Jorge Pizarro, afirmó que ahora son ellos los que tienen que decidir y no pueden hacer nada al respecto, ya que las acusaciones son de exclusiva responsabilidad de la Cámara de Diputados. La admisibilidad o no de la acusación constitucional es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Y cada senador se formará su opinión si es que el contenido es lo que corresponde para declarar culpable o inocente. El actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, en tanto, tuvo duras palabras contra los diputados de la oposición. Afirmó que si se comete un error, si se presenta una acusación constitucional que está destinada a producir sanciones jurisdiccionales, privar a una persona de sus derechos y se comete un error en esa magnitud, lo que hay que hacer es reconocer el error y rectificarlo, pero no escudarse en decir no es un error sustancial. Finalmente, tras el error, el Senado de igual manera tendrá que definir el futuro del suspendido ministro de Educación, el que se discutirá el próximo 16 y 17 de abril. Y ahí en esta polémica de la educación, el copy-paste sale a flote. ¿Qué significa el copy-paste para allá y para acá? No, a ver, primero me gustaría ver lo doméstico. Creo que en lo doméstico me gustaría apuntar mi dedo inquisidor a Max Páez, quien el capítulo pasado, no sé si se acuerdan, que nos arrinconó y nos dijo, bueno, ¿quién se leyó realmente la acusación aquí? ¿Quién no se la leyó? Aparentemente yo veo dos posibilidades. O tú te la leíste y eres mal abogado y no te diste cuenta que estaba mal escrita, o no te la leíste y nos mentiste. Pero esa pregunta dejémosla para la gente que se extravagante con las cosas a esta hora. El segundo punto creo que... No, te estáis ganando tú mismo el premio, la superficialidad con la que se ha manejado tanto las razones por las cuales se ha motivado la acusación. Creo que yo políticamente no soy general después de la batalla. Yo en un principio dije que no creía que era bueno. Pero también quienes han hecho este ida y vuelta del copy-paste, no, tú copiaste más, yo copié más. Creo que la evidencia es que estamos hablando de un ministro que también tiene un 28% de aprobación y un ministro que fue increpado por 160.000 personas en la calle esta semana. Creo que esas son señales que tenemos que tomar en cuenta. No podemos seguir solamente basándonos en las discusiones elitistas de qué es lo que dicen los diputados y qué es lo que no dicen. Y para cerrar, creo que también una reflexión muy importante es cómo la UDI y Renovación Nacional han prostituido a Pedro Velázquez, a quien lo usaron en un principio para conseguir una votación que no lograron y ahora lo están usando como carta de chantaje, decir aquí lo bajamos, hacemos el gesto, pero por favor, señores, ustedes sean coherentes y bajen la acusación. Entonces me parece que nuevamente estamos entrando en una carpa, un circo que ya huele a axila. Vamos con Max, ¿se fue interpelado? Sí, no, a ver. Son dos cosas distintas. Obviamente que muchos de los asesores que leímos la acusación constitucional, que una cosa es que se me haya pasado efectivamente, como a todos se nos pasó, la citación de un artículo, distinto es que se descubrió, porque a mí nunca se me hubiese ocurrido mirar la acusación de Gispetri y saber que había que estaban copiadas. Al final, lo que la ciudadanía condenó esta semana no fue que esté la norma mal citada, el por tanto, como dirían los abogados. Lo que la ciudadanía condenó es que efectivamente lo que había acá era un copy-paste de una acusación constitucional anterior, y de ahí que la norma estaba mal citada. Obviamente que yo reconozco a la autoridad que me dio bastante lata de saber que no me había dado cuenta, pero el problema del copy-paste es distinto al problema de la citación de las normas. Además, en segundo lugar, que el argumento jurídico por el cual la acusación creen que es procedente, que ese fue lo que yo le dije a la Carol, sigue siendo exactamente el mismo. O sea, lo que aquí sucede es que hay una acusación infundada, hay una acusación con fundamento antojadiza, y con este tema de que la opinión pública ya ha condenado lo suficiente, espero que el Senado, que jure en conciencia, que falla en conciencia como jurado, pueda sostener que efectivamente esto es un tongo, porque más encima la diputada Sepúlveda dijo que se habían demorado en la radio, lo dijo en la radio cooperativa, 7 meses en hacer este documento, y me parece que eso es impresentable. Carol Cariola. Listo el procesador de mira, para pegar. Yo creo que yo me voy a tomar de una frase que hice el compañero aquí presente. A todos se nos pasó. Y pasó nomás, pues, así la palabra parece que está de moda. Yo creo que aquí hay una cuestión que es poco... El compañero Max me refiero. Yo creo que, claro, hay una irresponsabilidad que es tremenda, y no solamente de los abogados respectivos, y de los asesores, como dice Max, sino que también de la Cámara de Diputados. O sea, finalmente aquí se aprobó una
una acusación sin haber sido revisada en su detalle. Sin duda hay una irresponsabilidad y hay que corregirla, y yo creo que sin duda hoy día tenemos que tomar medidas frente a este tipo de cosas, porque nos damos cuenta de que se aprueban de repente cuestiones con las que ni siquiera se está leyendo los artículos que incorporan. O sea, si pasó con una acusación constitucional que ha tenido más repercusión, ¿qué pasa con el resto de las leyes? Pero educación, eso me preocupa. Ahora, lo que sí es importante es que con esto no puede ser utilizado como un oportunismo por parte de la derecha para tratar de sacarle el poto a la jeringa y desvirtuar el fondo que tiene haber hecho esta acusación constitucional. O sea, que el trasfondo tiene que ver con el lucro en la educación, tiene que ver con que el Ministerio de Educación no fiscalizó a tiempo las universidades que estaban vendiendo la educación y el futuro de muchos jóvenes, y lo hemos dicho aquí varias veces, y creo que eso hay que retomarlo, eso hay que analizar, eso tiene que ser el trasfondo, y por lo demás hay que decir algo: el que un artículo tenga falla puede implicar que en el Senado hoy día se pueda rechazar el artículo en particular, porque estos se aprueban por parte. Por lo tanto, por artículo. Por lo tanto, esto no significa que la acusación constitucional en su sentido más profundo, en el sentido real que esta tiene, tenga que ser rechazada en su totalidad. Escuchemos a Jaime y después vamos con Alejandro Guillet. Sí, yo creo que en su sentido profundo la acusación constitucional no tiene nada de profundo ni nada de sentido. De hecho, es más bien un tongo que se armó precisamente con ánimo de venganza, por un lado. Se dice que es con respecto al lucro, pero sin tener las facultades. Yo lo decíamos la semana pasada, yo no quisiera volver a repetir la misma discusión de la vez anterior. Aquí lo que estamos diciendo es que cuando ellos anuncian, y el peso de la prueba está obviamente sobre quien acusa, anuncian que tienen una asamblea constituyente, iba a decir. Anuncian que tienen una acusación constitucional. Una acusación constitucional. Y dando vueltas, Jaime López. Una acusación constitucional. Y la parte inicial, casi como que la portada viene con un artículo que no tiene nada que ver, te demuestra que no sé qué hicieron los 7 meses preparando la acusación constitucional. Parece que se demoraron mucho en copiar y pegar y ver los distintos artículos. Y en la defensa lo que se hace es una cuestión obvia, que es que se recurre a los mismos argumentos constitucionales que se recurren siempre en las acusaciones constitucionales. ¿Qué faltó ahí citar entonces? Darle el crédito al otro abogado que tenía ese la educación de los abogados. Alejandro Guillet. Perdón, y solo para terminar, a mí lo que me da pena es que en el fondo uno ve que muchas leyes quedan mal hechas y que después hay que estar enmendándola a la semana siguiente de que salieron publicadas en el Diario Oficial. Ahora al menos el Diario Oficial es online, así que es un poquito más rápido. Es porque se da una guerrilla de corto plazo. En el fondo yo te gano esta pasada y tú me ganás la otra pasada, entonces así no se hace política. Yo creo que la política se hace necesariamente en el largo plazo. Alejandro Guillet. Mira, yo creo que las acusaciones constitucionales deben tener fines muy claros. Generalmente cuando ha habido una falta grave, un delito o una omisión de función, de ejercicio de funciones, no se evalúa la mala gestión. Lo que se evalúa es que si la gestión de una autoridad pública ha sido en contra de lo que establecen las normas legales, y para ser sincero, no me queda claro que el ministro haya faltado a las leyes vigentes. Ese es un punto, desde el punto de vista jurídico. Ahora, obviamente las acusaciones en el Congreso tienen además el componente político. Evidentemente que se está dando una señal política que a su vez va a tener consecuencias. Acusar a un ministro, destituirlo, con todos los agregados que eso contiene, de privación de derechos, es una brutalidad, como pasó también con Yasna Proboste, que hubo ajuste de cuentas, incluso peleas internas dentro de los partidos, y por lo tanto política chica. No pero está de acuerdo con esta constitución. Yo creo que, así yo tengo dudas desde el punto de vista de lo jurídico. Ahora, desde el punto de vista de lo político, yo creo que ya se embarcó la oposición en la acusación. No veo que se pueda bajar a alguien a esta altura, por razón política, y creo que va en el marco de un tema que va a ir encrispando al país, que es la reforma de la educación, que no ha tenido una canalización. Si el ministro tiene alguna responsabilidad, es que frente a las demandas nunca tuvo respuestas consistentes en el sentido de que hacerse cargo, y se ha hecho marginalmente cargo de un problema que todos sabemos que va mucho más allá de la Universidad del Mar, y frente a eso ha habido bastante tibieza en el ejercicio. No es ilegal, pero en todo caso es una falta de conducción. A mí me da la sensación el ministro Beyer que vive tratando de ganar tiempo para terminar su periodo como ministro sin haber tenido que ceder a nada. Pero eso es acumular energía que a la larga a alguien le va a reventar. Y generalmente cuando se acumula energía y los problemas no se resuelven, le terminan reventando al que está ejerciendo el cargo. Y probablemente a él le pasó eso y no lo supo resolver. O sea, ha habido impericia política. Pero, como digo, hay que tener cuidado porque genera climas políticos que son muy tensionantes, y si el país de verdad
va a enfrentar un debate serio en estas elecciones sobre reforma de la educación, yo esperaría que hubiese un juego muy limpio, muy transparente, para que el país decida que quiere educación como derecho, lo quiere como un bien que se transa, cuáles son las reformas institucionales y hagamos una discusión más abierta, más transparente. Felipe San Martín. Sí, yo estoy de acuerdo, de hecho, con Alejandro, así que lo felicito por, siendo un candidato de izquierda, decir abiertamente en esta época que no es difícil, la verdad, que la Constitución Constitucional, no, por lo menos, poner un poco la cara complicada y decir, acá hay algo raro, acá hay algo que no cuadra. Y efectivamente, y esto lo dijimos la semana pasada, pero por si la gente no lo vio, pues yo creo que acá estamos bastante de acuerdo en que la Constitución Constitucional a mí me parece una inmoralidad, me parece un absurdo, me parece un abuso del mecanismo. Y un mecanismo que es bien sensible. O sea, recién hablamos, por ejemplo, de cómo muchos de ustedes proponían una asamblea constituyente en un escenario donde ni siquiera los políticos de la Cámara de Diputados entienden bien la importancia de la Constitución. Y la Constitución Constitucional es el mejor ejemplo de la incapacidad de legislar que tiene, como lo dijo muy bien el ministro Harald Beyer el otro día en otro programa, que se está desnaturalizando la Cámara. Ahora, con respecto al tema del copy-paste, yo creo que acá se está tratando de empatar de una manera muy absurda. Lo trataron de hacer también la bancada de los diputados de C cuando salieron a decir que el abogado defensor tampoco lo vio. A ver, acá en Chile hay un principio de inocencia. Yo sé que este no es un juicio que pasa por los tribunales de justicia, pero por lo menos quiero rescatar el espíritu. La gente en la casa, mientras los que estamos metidos en política, esto lo vemos simplemente como un juicio político, la gente en la casa a través de los diarios lo ve como algo que tiene algo que ver con la justicia y que cuando sentencian al ministro de ella en realidad es culpable. De hecho, el castigo es muy duro, porque no puede hacer clases en instituciones del Estado, etc. Pero yo quiero apelar al espíritu de la justicia chilena, que es el principio de inocencia. Si a ti, por ejemplo, Freddy, alguien te demanda en la calle y está 7 meses preparando una tremenda acusación que tú encuentras que es injusta y se equivoca en la forma, el que tiene que pagar con la nulidad del juicio es la persona que te está acusando, porque se asume que tú eres inocente en Chile hasta que se demuestre lo contrario. Y el principio que opera, por lo menos en espíritu, a mí en este caso la Constitución Constitucional, debe ser el mismo. Por lo tanto, no me vengan a decir aquí que la culpa es de los abogados defensores que no vieron. La culpa, obviamente, si alguien quiere acusar a un ministro que para mi gusto a todas luces es inocente, quiere desprestigiarlo, quiere atacarlo éticamente, quiere atacarlo en cuanto a su dignidad, quiere que nunca más ejerza cargos públicos en 5 años, quiere que no sea profesor, entonces por lo menos asegúrense de hacer una Constitución Constitucional como la gente. Y si no le hicieron mal, entonces tienen que pagar con la vergüenza que se merecen, que significa que la acusación no se apruebe por indigna, no solamente en el fondo, sino que también por indigna en la forma. ¿De acuerdo? No, yo creo que la mala noticia para ustedes es que se va a aprobar. Entonces yo creo que ahí lo que hay que entrar en juego, yo te repito, yo desde un principio nunca pensé que esto era una buena idea. ¿La DC la va a aprobar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que esto es bastante inevitable, especialmente por 2 razones. Sí, Max, la última vez que hice una apuesta contigo... ¿Qué pasó? No, cuando después hablamos. ¿Pero pagó o no pagó? Eso es lo importante. No la concretamos. Pero mira, yo creo que la presión que sintieron en las calles es tan grande que creo que la oposición no va a dar el brazo a torcer. Entonces yo te diría que el escenario... si Beyer es destituido? ¿Qué gana? Bueno, ¿Qué gana la tal como concertación, lo decía Luis Felipe, yo creo que esto también tiene un simbolismo más político hacia afuera, hacia la ciudadanía. Bueno, demostrar que ¿cómo lo va a leer la ciudadanía? Es tomar una bandera. Van a tomar una bandera y decir, mira, aquí el que lo bajamos fuimos nosotros, los que lo logramos fuimos nosotros. Acuérdense, con nosotros porque ahora sí la reforma pero que acuérdense lo que le pasó a Linco. ¿Qué le pasó a Linco cuando él se transformó en una estrella de rock al final, ¿no es cierto? Independientemente de su pasado, que con hipocresía todos lo pueden juzgar, pero es una tarjeta de canje muy importante. Pero el Senado vota a favor de la destitución. ¿Qué piensa el movimiento estudiantil? ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Qué queda en la suma y resta? Es que mira, yo creo que nada, porque además el movimiento estudiantil lo que dijo en la semana recién pasada es que todo es lo mismo, que Bachelet, Alamán... No, pero el costo de si votan en contra, Jaime, el costo que se hace lo contrario es mayor. No es que si es que ellos votan. Pero a lo que voy es que en el fondo ellos dicen todo esto es lo mismo y por lo tanto tenemos que irnos hacia la vía fuera de la institucionalidad. Ya. Y entonces yo creo que los políticos hoy día, y en este caso la concertación, quiere congraciarse con ese movimiento, acercársele a él. Yo no comparto lo que dice Jaime, porque yo creo que sí queda algo, y queda algo importante. Aquí queda un hecho político importante de rechazar por parte de una buena parte de los diputados que representan a una parte importante de la ciudadanía, de que el lucro en la educación no es legítimo. Y yo creo que el que hoy día se esté cuestionando a un ministro que no tomó cartas en el asunto cuando se demostró, cuando se acusó que había lucro en algunas universidades, es un castigo a eso, a esa finalmente negligencia de no haber tomado cartas en el asunto cuando correspondía. Y además,
yo creo que lo que sí es importante destacar que con esto no termina la pelea que se está dando hace muchos años por tener una educación de calidad y que efectivamente Pero tú lo ves como el primer avance, paso. el avance básicamente tiene que ver con un avance en lo político de establecer una señal respecto de lo que significa el lucro en la Claro, el problema es que eso es muy poco el cambio que va a tener. Puede ser una señal política, pero es muy poco lo que le va a cambiar al ciudadano común y corriente que ya no da más con un sistema que lo estruja todos los días. Bueno, ese es el problema. a los diputados puede ser un paso, pero no nos garantiza... Eduardo, a los diputados que aprobaron el cambio de la Constitución, entonces el día de mañana, esta acusación constitucional, el día de mañana con mayor razón le podemos exigir que voten en contra del lucro y que voten a favor de la educación gratuita. Estamos en un nivel de demagogia y de populismo tan grande que la gente sostiene que linchando a un señor en la plaza pública los aranceles van a bajar. Si es así de absurdo. Si lo que estamos diciendo acá es que caiga quien caiga, porque esto es una señal para que se acabe el lucro. Aquí lo que le estamos diciendo a un señor, que es Harald Beyer, es que infringió la ley, infringió la Constitución. Y eso es tremendamente grave, es tremendamente justo porque no es verdad. Yo la acusación me la leí, se me pasó el artículo, pero la leí. Pero yo me la leí y la estudiamos. Entonces, al final lo que yo te quiero decir, y esto lo cuentamos, se me pasó. Pero el tema es que cuando tú miras de fondo, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es que un señor linchado, es más, el informe de la comisión dice ahí, mire, a los años anteriores tampoco se fiscalizó, pero como aquí tampoco, este señor está a cargo y este señor tiene que irse. Entonces eso es impresentable. Escuchemos a Alejandro Guillermo, por favor. ¿Qué opinas tú al respecto, Alejandro? ¿Qué gana el país? ¿Quién gana finalmente con esto? Va a ser evidentemente un hecho político. Yo creo que ya las cartas están medias echadas, al margen del origen y de la parte jurídica. En la parte política, cualquiera que se bajara de la oposición hoy día va a pagar un costo altísimo y va a generar además, no solo personal, como parlamentario o político, sino como senador, sino que además la oposición se vería dividida en la hora de los que hubo, por lo tanto tendría una consecuencia muy grande. Ahora, sancionar al ministro, yo lo lamentaría mucho por ayer, porque tengo una muy buena apreciación de él, como académico, etcétera. Creo que lo desbordó la tarea, porque nunca estuvo empoderado realmente como para hacerse cargo de las demandas ciudadanas y estaríamos personalizando en él lo que es una enorme frustración de una ciudadanía que quiere cambio y que su clase política no escucha. Pero va a producir un grado de encrispación en la política también, y la oposición lo que tiene que ver es que si realmente quiere aplicar los cambios que vienen, eso va a tensionar al país y le conviene un cuadro de gobernabilidad lo más estable posible si va a entrar en serio. Y por lo tanto hay que saber tejer cómo vamos a enfrentar las tareas y reformas. ¿Usted votaría en contra, Alejandro, si fuera senador? Le pregunto sinceramente, ¿usted votaría en contra o a favor de la acusación hoy día si usted fuera senador? Sinceramente, en conciencia, como lo mandata la Constitución. Es una buena pregunta, Alejandro. Es una buena pregunta porque yo, para ser sincero, no conozco el aspecto jurídico de la Constitución, le eché una mirada, pero no... No le pregunte a Max Páez porque... No, yo habría estudiado más seriamente para dar una opinión. Pero yo, en general, como principio, encuentro que las acusaciones constitucionales, tal como se están haciendo en Chile, desde la época de Yanna Proboste, son una carnicería contra las personas. Y lo que el país tiene que resolver son los problemas que están detrás. Y esto puede terminar incluso oscureciendo las necesarias reformas y transformarlo en una especie de catarsis, de bacán. Yo tengo mi duda del efecto político que pueda generar esto. Tenemos que pasar a otro tema. Cerremos. Carol, estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro completamente, con que el problema de fondo no se soluciona con esto, y eso está claro, y que la gente lo sepa. Ahora, el problema está en que a un ministro que desde el 2011 que se le vienen entregando informes concretos, investigaciones respecto a universidades que están lucrando y que hoy día se está dando cuenta de ello, y hay miles de jóvenes, más de 10.000 jóvenes que no tienen cómo incorporarse a una universidad, eso tiene una responsabilidad de fondo, y eso alguien tiene que hacerse cargo y alguien tiene que hacerse responsable. Para cerrar el tema, eso es lo que también representa esta Luis Felipe, y cerramos, te pasamos a otro tema. Yo lo que difiero con la Carol no es los ejemplos que ella da, es cómo aborda el problema. Para mí el problema de la acusación constitucional que estamos abordando en este momento no es un problema práctico, es un problema moral. Y los problemas morales no se afrontan solamente desde el punto de vista
de cómo va a terminar esto y de las implicancias prácticas que va a tener, sino que si es justo moralmente. Porque tú dices, por ejemplo, que la Constitución Constitucional efectivamente podría tener como consecuencia que esto fuera una señal política para el lucro, pero eso es como destituir al ministro del Interior por tratar de promover el hecho político. Felipe, para terminar. Terminemos. Luis Felipe, a propósito de este mismo tema educacional, salieron los jóvenes a la calle, los estudiantes, primera gran marcha del año de la Confech, 150.000 personas según la Confech, 80.000 personas según la Intendencia. Veamos lo que pasó y lo comentamos en redes sociales. No faltó nadie a la marcha. Representantes de diversos gremios se hicieron parte de esta convocatoria, que reunió por lo menos a unas 120.000 personas. Los dirigentes estudiantiles demostraron que el movimiento está más vivo que nunca y se desmarcaron de todo aquel que intente llenarse la boca con un mensaje que es únicamente de ellos. Educación gratuita para todos, fin al lucro de cuajo. Estaremos construyendo justamente ese país donde, como dijimos en la mañana, el hijo de un Luxich, el hijo de una Bachelet puedan estar en el mismo colegio que el hijo de un Gómez, el hijo de un González. Hemos escuchado, cantos de sirenas donde intentan reinterpretar nuestras demandas, intentan darle un contenido distinto al que hemos definido nosotros. Los estudiantes no vamos a permitir eso, vamos a exigir que cuando hablamos de educación gratuita, sea educación gratuita para todos. Que la educación no sea un negociado, que nuestras necesidades no sean un abuso por parte de algunos pocos, sino comprender que acá lo que estamos buscando es que la educación sea comprendida como un derecho y un derecho que nos beneficia a todos y no solo a los que más tienen hoy día. Ningún candidato se puede otorgar el derecho de hablar por el movimiento estudiantil, ni siquiera de decir que va a representar la demanda e inquietudes del movimiento estudiantil cuando hemos sido nosotros los que hemos estado constantemente y permanentemente movilizados. Es necesario seguir reivindicando las demandas que hemos levantado desde el 2011 y desde mucho antes también, debido a que, claro, están implantadas las demandas y hemos instalado la problemática, pero ahora hay que buscarle la solución a esas demandas. Incluso los sin voz hoy se las arreglaron y las sacaron para demostrar la firmeza de las convicciones estudiantiles, de las peticiones, y aprovecharon a sumar a ellas el fin de la discriminación para grupos estudiantiles como ellos. Las personas sordas necesitamos retomar nuestro derecho, el derecho a la educación, para poder desarrollarnos, y es un objetivo central en nuestra comunidad. Necesitamos poder eliminar estas barreras de discriminación y recuperar nuestro derecho. La igualdad es de la diferencia. Una marcha repleta no solo de cientos de personas, sino de simbolismos, de mensajes, de colorido y cultura, que repletó el recorrido en tranquilidad ante la atenta mirada de quienes a esa hora trabajaban o estaban preparando almuerzos en sus casas. Sin embargo, el miedo que genera repetir imágenes de marchas anteriores con destrozos y enfrentamientos no deja indiferentes a los dueños de los locales y kioscos que se encontraban en pleno recorrido de la manifestación. Yo tengo que cerrar aquí, todo el tiempo que hay que cerrar se pierde un día de venta. Para nosotros es malo, porque a nosotros lo encierran aquí y el público no, habiendo masa, el público se pierde. Aquí siempre nos dan fuerte, siempre hay problemas, a veces se portan bien los chiquillos, a veces se portan muy mal, pero echan a perder el negocio, ¿no? Es complicado para el negocio. ¿Por qué no lo hacen un domingo, que están todos cerrados, que tienen todo libre? Cuando dijimos que todos quisieron hacerse presentes, nos referimos a todos. Incluso quienes dejaron el sistema hace ya mucho rato se presentaron y alzaron la voz. Y aquellos que podríamos pensar que ni siquiera saben lo que quieren de sus vidas aún, también tienen las cosas claritas. Nuestra sociedad chilena tiene que tener un más elevado nivel de cultura. Por eso es que hoy día estoy aquí para apoyar a los niños, porque acá también andan unos nietos míos. Es injusto que los estudiantes tengan una educación que no es gratuita. Para los locatarios, las ventas no fueron de las mejores. Sin embargo, como todo, hay dos lados de la moneda. Y las marchas son los puntos álgidos monetariamente hablando para otros. Aparte de irme bien, también me voy a apoyar, porque también tengo hijos que están en el sistema educacional. ¡Limones, no llores, cabros, no llores, limones! ¿Cómo está la venta hoy día? Buena venta de limones, ¿no? Está medio lento, hermano. Cuando quede la cagada y hay que ganar moneda, po. Churros con manjar. Con manjar. Churros con manjar. Excelente. Yo traje 200, me quedan 100. O sea, que haya más marcha para vender más, ¿no? Sí, no, viene la gente en camino todavía. La manifestación se inició pasada las 11 de la mañana desde Plaza Italia y finalizó su recorrido en un escenario frente al Centro Cultural Estación Mapocho. La acción coordinada de carabineros y las dirigencias estudiantiles
permitió que se desarrollara sin problemas ni desórdenes. Siendo las 12:20 del día, la marcha se ha desarrollado sin problema. Se han respetado los cortes que se habían propuesto desde el principio y existió coordinación con los dirigentes de las federaciones de estudiantes para respetar este trazado. Se concluyó el evento con un acto cultural en Estación Mapocho, donde los dirigentes estudiantiles y sociales lanzaron sendos discursos a los asistentes y los aislados desmanes al término de la actividad no alcanzaron a empañar el potente mensaje que más de 120.000 manifestantes lanzaron en pro de la educación gratuita en Chile. Bueno, 80.000, 100.000, 120.000, 140.000, igual fue mucha gente. ¿Qué representa para ti, Jaime Airolio, esta primera convocatoria masiva de la Confecho? Mira, más que el número de personas que uno pueda promediar o no, digamos, a mí me parece que eso es un poquito irrelevante. Obviamente van a inflarlo, pero es irrelevante. Yo creo que nosotros estamos en presencia de un rito permanente que se hace todos los años. Yo fui presidente de la FEUC el año 2003, hace 10 años, y la primera vez que fui a la Confech había una tabla escrita. Y la tabla decía fechas para paros, tomas y movilizaciones, punto número 1. Y punto número 2 decía razones para paros, tomas y movilizaciones. Yo pregunté, dije, oye, ¿qué onda? Me dijeron, no, compañero, siempre primero las fechas, después las razones. Y hoy día estamos viendo algo similar a eso. Hay una razón, evidentemente hay un titular, porque uno empieza a preguntar, ¿qué pasaría con el no lucro? ¿Qué significa no lucro? ¿Qué significa no gratuidad? No te contestan, no saben, hay diferencias totales. Y lo están haciendo para calentar el ambiente porque lo que quieren es hacer un punto político en conjunto con el tema de la acusación constitucional para el 21 de mayo. Ese es el rito de todos los años y que es el primer semestre y que después se diluye. Y en mi opinión, lo que ocurrió en el 2011 es que el movimiento estudiantil empezó a crecer hasta que empezó a agregar ciertas cosas que no tenían nada que ver con lo estudiantil. Es decir, con la nacionalización del agua, del cobre, la asamblea constituyente y así cuántas otras causas se podrían sumar. Que nos afectan a todos los chilenos. Sí, pero no tiene nada que ver con la educación. Eduardo, ¿te parece que está sin sentido esta marcha? No, al contrario. Yo creo que la ciudadanía se sigue manifestando por otros canales simplemente porque los canales convencionales no dan el ancho. La cantidad de estudiantes que salen a la calle, yo creo que son señales constantes de que aquí al menos, esa cantidad de personas y sus familias no lo están pasando bien con las reglas del juego que hay actualmente. Yo creo que es tan simple como eso. Si pones la fecha antes o el motivo antes, yo creo que te podría hacer una lista de motivos tan grande que te van a faltar fechas para marchar, porque creo que hay cantidades y grupos de personas en este país que no lo están pasando bien, con una reforma, o sea, con promesas de reformas tributarias que no han llegado a ningún lado, problemas estructurales de fondo que no permiten que la gente viva tranquila. Lo que vemos en la calle son indignados que están saliendo porque no ven otra forma de encontrar una solución a estos problemas. ¿De lado y lado, no? ¿Cómo de lado y lado? Desde la Constitución y desde yo creo que, a ver, yo te diría que la mayoría de los jóvenes que están ahí, imagino yo que no deben tener una posición política muy marcada. No porque el ex líder estudiantil hayan sido del Partido Comunista y ahora sean candidatos y hayan militado en los partidos, significa que ellos son de izquierda ni tampoco de derecha. Yo creo que lo que sí se demuestra es que están creciendo y están saliendo a la calle y se están dando cuenta que, por lo menos, el modelo que le ofrece la derecha en Chile no les satisface y están siendo críticos también de las élites de izquierda porque no les han podido conseguir y concretar lo que ellos están pidiendo en la calle. Felipe San Martín, tú fuiste el único presidente de la fecha de derecha desde que el retorno de la democracia, ¿no? Sí, pero salí como independiente para ser justo. Tampoco fue un triunfo de la centro-derecha en esa época, pero como sí, la idea... Siempre la derecha se presenta como independiente, claro, con militancia encapuchada. Siempre hay que decirlo para que la gente se alerta y en la unidad. Igual que los candidatos gremialistas, en las fechas de la segunda lo agarraron a combo los comunistas. Escuchemos a Luis Felipe San Martín. Las juventudes comunistas también se presentan como asamblea de izquierda. Siempre hemos dicho que somos... Luis Felipe San Martín. Pero esa es una discusión aparte. Lo importante es que yo creo que acá lo que me parece ilógico es que los dirigentes estudiantiles sigan hablando como si no hubiese pasado nada en 2 años. Pueden haber pasado... hay varias leyes que incluso en todo este clima de encrispamiento absoluto donde la oposición estaba alineada con los dirigentes estudiantiles igual se han aprobado. Estamos hoy día teniendo un proyecto de ley que vamos a tener una superintendencia de educación. Y estamos en camino de tener absolutamente el 100%, por ejemplo, de los estados financieros de la universidad pública. Entonces hay varias cosas que yo encuentro que es un error seguir hablando como si nada hubiese pasado, como si el país se hubiese detenido los 2 últimos años, porque yo creo que eso es no ver el problema y eso nos demuestra que todos los años los dirigentes estudiantiles lo que tratan de hacer es su punto político, porque son incapaces de agarrar la posta y seguir avanzando. Entonces todos los años estamos retrocediendo. Y la gran diferencia también que tenemos con el 2011 es que el 2011 esta misma marcha con exactamente la misma cantidad de gente, y yo realmente lo felicito por seguir manteniendo nuestra cantidad de gente, sí estaba respaldada por una CEP donde el 80% de la gente decía que el movimiento estudiantil tenía credibilidad y hoy día es absolutamente contrario. Y solamente para terminar, ¿sí? Yo creo que hay 3 temas
complejos que son bien interesantes que hoy día seguimos discutiendo en educación, que es lucro, el copago y la selección. Yo creo que el lucro es el objetivo errado. Para mí no es el tema de fondo que tiene que ver con la calidad, tampoco el copago. Sí en la selección. Yo lo único que quiero plantear aquí, un punto que parece adecuado desde la centro-derecha, es que si es que nosotros estamos dispuestos a que haya colegios particulares subvencionados, a que den educación pública, porque nosotros también consideramos que lo público no solamente es lo que da el Estado, sino que también lo que tiene efecto público, como la educación que dan los particulares subvencionados, sí debiésemos cuestionarnos si estamos dispuestos a que con el dinero de todos los contribuyentes esos colegios puedan discriminar y seleccionar. Yo creo que eso no debiese seguir pasando. Hacemos una pausa, 3 minutos, y digo el debate aquí en Red Social. No te cambies de sintonía. Muy bien, seguimos la última parte final de Red Social y se une un amigo a la mesa. ¿Cómo estás, Cote Correa? Bienvenido. Buenas tardes a todos. Cote Correa, director de Chile se moviliza. Todos lo conocen, ¿verdad, Cote Correa? ¿Qué trae esta noche Chile se moviliza? Bueno, esta noche de modo excepcional, considerando los eventos que esta semana ocurrieron, fundamentalmente el tema de la movilización de los estudiantes y las innumerables cartas, estoy como Maluenda, las innumerables cartas de la señora y el señor que nos han llegado... Se irá Poncho Lindo ya. Claro, la guitarra Tizona y tantos más. Las cartas que pidiendo volver a ver el capítulo de los estudiantes y en razón a la situación de esta semana que pasó, vamos a repetir nuevamente el capítulo para que no se lo pierda, para que lo vea si se lo comentaron, pues esta noche a las 10:30 verlo. 22:30, Chile se moviliza. Y la próxima semana vamos a estar con Caimanes, que era el capítulo que iba y que se va a emitir la próxima semana, que está buenísimo. ¿Qué es Caimanes? Caimanes es un pueblo que está ubicado en el norte, a la cordillera de Los Vilos, que está debajo de un gran tranque de relaves, el más grande de Sudamérica, perteneciente al señor Luxich, con sus aguas contaminadas y que está tratando de que se les dé solución a su Esta noche estudiantes, la próxima semana Caimanes. Sí. Antes de pasar a palabras al cierre, Carol, tú me pediste 30 segundos. Sí, no, porque yo no puedo dejar que pase esto como la ridiculización que hace Jaime de cómo funciona la organización estudiantil. Yo creo que los estudiantes han demostrado, y yo fui parte del movimiento estudiantil mucho tiempo, que hay mucha responsabilidad detrás de sus acciones. Y los debates de la Confech siempre fueron mucho más profundos que lo que él ridiculizó y caricaturizó en antes. Yo creo que hay varias cosas que hay que rescatar y que hay que decir. Primero, cuando se logró el 80% de aprobación y de respaldo de la movilización estudiantil fue precisamente cuando se involucró a la ciudadanía. Yo creo que una cosa, y lo quiero decir antes de terminar, una de las cosas más importantes de esta primera marcha fue que no fue una marcha estudiantil solamente. Ahí habían trabajadores, habían profesores, habían pobladores, habían personas de la ciudadanía completa movilizándose por la educación gratuita, y eso es algo que hay que rescatar porque esto va mucho más allá del movimiento estudiantil. Este es un movimiento social que se levanta por la educación pública en Chile. Muy bien, tenemos palabras al cierre, 1 minuto para cada uno para decir lo que quiera a su antojo sin que nadie lo interrumpa. Eduardo Vergara Gorbarán, tus palabras al cierre. El día viernes, el día viernes se hizo público algo que ya era un secreto a voces respecto a cómo Alamán estaba pillando a Goldberg, independientemente de esos problemas internos de la coalición que los tiene que definir. Yo creo que es interesante hacer una pregunta. Esas encuestas del gobierno, que las estamos pagando todos los chilenos, ¿cuánto cuestan? ¿Por qué estamos pagando encuestas para medir a candidatos de su mismo sector? Ustedes se pueden meter a Chile Compra, pueden ver cuánto cuestan esas encuestas. 51 millones de pesos, 30 millones de pesos, hay otra más barata que cuestan 240 UF. Entonces creo que no es posible, es impresentable que el gobierno siga sondeando la opinión pública con nuestra plata, especialmente ya hizo un acto proselitista político en la casa de todos los chilenos y ahora más encima está sondeando con nuestra plata para ver qué tan mal les va a ir en las próximas elecciones. Palabras al cierre de Eduardo Vergara. Gracias, Eduardo Vergara. Luis Felipe San Martín, tus palabras al cierre. Cámara 1. No, yo creo que siempre hay que mostrar la película completa, o sea, estar en contra y mostrar ese tipo de boletas como para tratar de... Para que entiendan cuánto cuesta. Sí, pero es que es absurdo, o sea, el punto de fondo, si estamos no de acuerdo con que los gobiernos también puedan medir lo que piensa la opinión pública, pasar lo que está pasando, y históricamente en democracia se ha hecho, y lo hacen todos los gobiernos del mundo, y me parece que está muy bien que así sea. No, yo lo único que quiero es solamente... ratificar que yo encuentro que de una vez por todas tenemos que empezar a discutir ya cuáles son los temas que nos quedan pendientes en educación para no seguir en esta discusión sin fondo. Yo insisto, creo que hay un tema con la selección de los colegios que estamos todos, yo creo, los sectores de acuerdo que podemos avanzar, pero la gran diferencia ideológica, y quiero que se entienda porque también caricaturizan mucho a aquellos que decimos que las marchas ya no están consiguiendo su objetivo,
es que lo que nos estamos poniendo en juego aquí, las dos visiones distintas que hay, tienen que ver con qué concebimos como lo público. Para alguna gente, para la izquierda en este caso, lo público es solamente aquello que está monopolizado o está administrado por el Estado. Para nosotros lo público es aquello que con los recursos públicos también la sociedad civil puede organizarse y proveerlo, como son, por ejemplo, los colegios que no son municipales, y nos parece que es perfectamente legítimo y debiésemos mejorar un sistema donde todo el mundo entregue mejor calidad y no estar disputando cuál o tal porcentaje tienen los colegios municipales. La palabra al cierre, Luis Felipe San Martín. Alejandro Guiller, cámara 3. La palabra al cierre. Oye, yo a propósito de Chile se moviliza. Hablemos un poco de la democracia. Uno que es más viejote, créanme, yo he vivido más tiempo y algo sirve. La democracia no es el gobierno de los partidos políticos ni de los políticos profesionales. El componente esencial de una democracia es la participación ciudadana. Los movimientos sociales, medioambientales, estudiantiles, grupos étnicos, minorías sexuales, la ciudadanía, los movimientos regionales, la ciudadanía sale a expresar aquello que le molesta y le duele. La característica del movimiento social, además, en las sociedades modernas, es que es la que trae la fuerza del cambio. Los partidos, los dirigentes políticos solamente son articuladores de aquello que emana de la sociedad. La pregunta es, si Chile hoy día se va a atrever, la clase política, a asumir todos estos movimientos sociales que están aspirando un Chile diferente al que hemos conocido, pero que se para sobre los hombros de ese Chile anterior y es capaz de construir un país más democrático, con más participación ciudadana. Y no le tengan miedo a la gente, porque la gente es la esencial componente de la democracia. La palabra al cierre de Alejandro Guiller. Jaime Beloli, palabra al cierre. Muchas gracias. El día de ayer tuve la suerte de ir a hablarle a un grupo de profesionales extraordinarios de Enseña Chile, profesores. Yo soy hijo de una profesora, así que aprovecho de mandarle saludos a mi madre, profesora por más de 25 años en un colegio y ahora profesora de filosofía. Pasó de ser la vieja matemática a la vieja filosofía. Gran cambio, extraordinario. Y lo primero que quiero decir es que la política tiene que dejar de ser de corto plazo, tiene que dejar de ser una guerrilla y sobre todo tiene que dejar de ser con violencia. Es totalmente legítimo que se movilicen los estudiantes, es totalmente legítimo que las personas manifiesten sus inquietudes, pero no a través de la violencia. Y por último, ¿qué tiene que ver con educación? La calidad, y nosotros queremos mejorar la calidad de la educación. Eso no se hace desde afuera, se hace adentro de la sala de clases, se hace en el amor que entrega el profesor al alumno, en el trato que se hace entre los profesores, en el trato entre los alumnos. Y termino con una frase de Bob Dylan: si no me subestimas, yo no te subestimaré. Exactamente eso es lo que tiene que pasar en nuestras escuelas. Buena frase, ¿eh? Jaime Beloli, palabras al cierre. Carlos Cariola, sus palabras al cierre. ¿Yo? Ya. Bueno, yo solamente decir que esta semana, a partir de la gran entrevista que hace Clínica, una de las precandidatas presidenciales, a toda página, a todo color, con varias páginas en lo interno, creo que es bien interesante uno de los temas que sale a la luz, que es el de la reforma tributaria. Yo creo que, y ahí hemos visto varios pronunciamientos de los distintos candidatos presidenciales. Los candidatos de derecha, tanto Alaman como Goldborn, tienen respuestas bastante concretas. En Chile no se necesita una reforma tributaria, dijo Alaman. Goldborn dijo que él estaba preocupado de las pymes. Yo creo que aquí ha quedado demostrado que en nuestro país, siendo uno de los países con mayor desigualdad en América Latina y el mundo, necesitamos que la torta se distribuya de manera justa. Y para ello necesitamos una reforma tributaria y que es también uno de los mecanismos reales y sólidos para constituir una educación de calidad y gratuita que no sea regresiva, como decían otros por ahí. Yo creo que hoy día es necesaria una reforma tributaria, es un debate que se ha puesto sobre la mesa. Los pobres ya no pueden seguir viviendo las desigualdades que se pronuncian en este país, menos todavía cuando el presidente Piñera cambia la ficha de protección social para poder llenarse la boca diciendo que la pobreza disminuyó a costa de que a la gente más pobre le suban los puntajes. Así que hay que movilizarse en el año presidencial, con mayor razón necesitamos salir a la calle y, bueno, que los políticos escuchen a la ciudadanía una vez por todas. La palabra al cierre de Carol Cariola. Max Pavés. Sí, tres cosas. El viernes, Bachelet funada en Talagante. Si alguien no lo pasó, pasó colada. Vean los tuits de Radio ADN por su responsabilidad en el caso de los tsunamis. Lo segundo, yo fui secretario general de la FEUC el año 2007. Doña Carol, a mí no me cuentan cuentos. Todos sabemos cómo funciona la Confech y ahí debate profundo, nada. Y lo tercero, que me parece muy grave, que es que con ocasión de los 175 años del Ministerio de Justicia se le encomendó a Patricia Arancibia la construcción de un libro histórico, como muchos hay en los ministerios. La ministra actual de Justicia vetó ese libro y no lo saca a circulación porque tiene dos frases muy concretas que, a mi juicio, atentan contra la libertad de expresión y la libertad de cátedra de una historiadora. Lo primero, porque dice que el presidente Allende fue el primer presidente marxista, cosa que él lo dijo muchas veces y entiendo que está orgulloso de hacerlo. Y en segundo lugar, porque el decreto de ley de amnistía, uno de los fundamentos del decreto de ley de amnistía del 78 era la unidad de todos los chilenos, cosa que lo dice el texto. Uno le podrá gustar o no la amnistía, pero el texto lo dice. Y la ministra de Justicia no quiere sacar un libro que está impreso porque puede generar un problema. Entonces, ¿hasta cuándo, ministra, nos decimos las cosas en este país como son y que la historiografía haga su parte de un libro que es homenaje a su ministerio?
Palabra al cierre de Max Pavés. ¿Cote Correa quiere despedirse de la Cámara 3 con Chile Simboliza? No con Chile Simboliza, Palabra al cierre. Voy a hacer mi palabra al cierre. Muy bien. Señora, señor, usted que anda por la calle, que se pasa la luz roja o que tiene todo tipo de problemas, que paga las cuentas, créame, medite, investigue. Un cambio a la Constitución sí tiene que ver con su vida cotidiana. Así que aquellos que dicen que la Constitución y el marco constitucional no tiene nada que ver con el kilo de pan o con la educación que usted paga, están muy equivocados. Infórmese y exija un cambio constitucional. Movilícese. Movilícese. Esta noche. La palabra cierra de Cote Correa. Muy bien, chicos. Gracias a Alejandro Guiller, gracias a Eduardo Vergara, gracias a Carol Cariola, gracias Cote, gracias a Jaime. Gracias Luis Felipe, gracias Max Pavés y gracias también, por supuesto, por vernos todos los domingos a la hora del Pisco Sour en la previa del asado, aquí en Red Social en la Red. Y como decían los Stones, es solo política, pero no gusta. Chao.